Primera de Timoteo, capítulo 1. Es un privilegio estar en su casa. ¿Cuánto dice amén? Vencimos. Amén. Peleó con las cobijas, peleó con la cocina, peleó con el shower, el baño. No quería, sí quería, no quería. Pero Dios nos ha dado la victoria. Amén. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo del 1 al 4. Dice así, ¿lo tenemos? Dice la palabra: Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. A Timoteo, verdadero hijo en la fe. Amor, amén. Somos verdaderos hijos en la fe. Gracia y misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñasen diferente doctrina. Pablo le dice a Timoteo, esta carta fue dirigida a Timoteo, ¿sí? Un joven pastor. Y él le dice, hermanos, en el versículo 4, dice, versículo 3, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandase a algunos que no enseñasen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas, genealogías interminables, que acarrean disputa más que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. ¿Qué Pablo quiso decirle a Timoteo acerca de que mandase a algunos que no enseñasen diferente doctrina? Primer paso sería: ¿qué es doctrina? ¿Sí? ¿Usted sabe lo que es doctrina? ¿Sí? ¿Qué es doctrina? El diccionario dice que es el consejo de enseñanza que se basa en un sistema de creencias. Se trata de los principios existentes de una materia determinada por lo general con pretensión de validez universal. Por ejemplo, la doctrina cristiana postula a la existencia de un Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esa es doctrina. Nosotros, hermano, creemos en Dios, creemos en el Padre, en el Hijo y el Espíritu Santo. La Trinidad. No va a encontrar la Trinidad en la Biblia, ¿sí? Pero esa es parte de nuestra doctrina, ¿sí? Y yo no sé si usted sabe que nosotros pertenecemos a las asambleas de Dios, ¿sí? Porque a lo mejor usted llegó, se sentó y aceptó todo lo que se le dijo y no sabe usted dónde está. Sí, simplemente porque se habla de Dios quiere decir que todo lo que hablen de Dios es bien. No todos los que hablan de Dios son de Dios, ¿sí? Por eso es importante la doctrina, por eso es conocer nuestros fundamentos. Nosotros, hermanos, como asamblea de Dios, hermanos, las asambleas de Dios tienen 16 declaraciones de verdades fundamentales. ¿Sabía usted eso? Y si no, puede irse a la internet y ponga Asamblea de Dios y usted puede mirar las bases doctrinales de la Asamblea de Dios. ¿Ok? Hay 16, hermanos, de las Asambleas de Dios, hay 16 declaraciones de verdades fundamentales, ¿sí? Estas 16 verdades fundamentales de la Asamblea de Dios, hermanos, dice en su escrito, dice: estas declaraciones de verdades fundamentales contienen las 16 doctrinas de la Asamblea de Dios. Todas las iglesias de la Asamblea de Dios se adhieren a estas doctrinas, que son principios, y me gusta eso, dice, no negociables de la fe. 4 de ellas son la salvación, el bautismo en el Espíritu Santo, la sanidad divina y la segunda venida de Cristo.
se considera doctrinas cardinales que son esenciales para la misión central de la iglesia de alcanzar al mundo para Cristo. Hay más declaraciones y son bíblicas, ¿sí? Dice, la Biblia es nuestra regla suficiente de fe y de conducta. ¿Cuántos saben esto? Que la palabra de Dios, ese es nuestro fundamento. Que la palabra no contiene palabra de Dios, es palabra de Dios. ¿Sí? La palabra de Dios o la Biblia es la regla suficiente de la fe y conducta. Esta declaración de verdades fundamentales tienen por objetivo simplemente ser una base para la confraternidad entre nosotros. Que todos, dice, entre nosotros. Ya me perdí. Esta declaración de verdad fundamental tiene por objetivo simplemente ser una base para la confraternidad entre nosotros, que todos hablemos una misma cosa. En China es la misma doctrina, nada más que en chinito. Los hermanos en China creen lo mismo que nosotros, en la misma Biblia, pero hay fundamentos doctrinales que nosotros como creyentes tenemos que saber, ¿sí? Porque, hermanos, vivimos en un tiempo que en estos últimos días hay, hermanos, doctrina, y la escritura dice que iba a haber doctrina de demonios, ¿sí? Que ahorita, hermano, wow, se admira uno. La fraseología que se usa en esta declaración no es inspirada ni está en disputa, pero la verdad que se presenta se considera esencial para un ministerio evangelio completo. No afirma que esta declaración contenga toda la verdad bíblica, solo que abarca nuestra necesidad tocante a esta doctrina fundamental. Estas 16, hermanos, doctrinas, y para ser más simple esto, doctrina quiere decir enseñanza. Eso es lo que es la doctrina, ¿sí? Jesucristo tenía su doctrina. El Señor, el Maestro, hermanos, tenía su doctrina. Vaya a Lucas capítulo 4. Vaya a Lucas capítulo 4. Vamos a abrir la Biblia en esta noche. Amén. Se va a desempolvar, desempólvela. Lucas capítulo 4, verso 31. Cuando lo tengan me dicen amén. Dice el 31. Y descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea. ¿Y qué? Y les enseñaba en los días de reposo. Y se admiraban ¿de qué? Porque su palabra era con autoridad. La palabra de Dios tiene autoridad, hermanos. La doctrina, aleluya, dice la escritura que el evangelio es poder de Dios para salvación, ¿sí? Jesús predicaba, Jesús enseñaba. Jesús que enseñaba, Jesús enseñaba del Padre, ¿sí? Juan dice que nadie envió a Dios jamás, pero el Hijo vino a darle a conocer. ¿Cuánto dice amén? ¿Cómo sabemos de Dios? Por Jesús. Y Jesús vino a enseñar acerca del reino de Dios, acerca del Padre, acerca del amor de Dios, acerca de la misericordia de Dios, acerca de los propósitos de Dios hacia nosotros, ¿sí? Y qué tremendo, hermanos, que Jesús también le dijo a sus discípulos que tuvieran cuidado de la doctrina de los hombres. Porque hoy en día, hermano, hay enseñanza de hombres. El Señor dijo en una ocasión, dice, aleluya, que dice que me adoran de los labios porque sus corazones están lejos.
Y luego les dice a la gente de ese tiempo: porque ustedes enseñan doctrina de hombres y hacen a un lado la palabra de Dios. Y el Señor los llamó la atención. Pero vaya a Mateo capítulo 16. Vaya a Mateo. Mateo capítulo 16, versículo 5. Cuando lo tengan me dice un amén. Amén. Llegando sus discípulos al otro lado, se había olvidado de traer pan. Y Jesús le dijo: mirad, guardaos ¿de qué? La levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí diciendo: eso dice que no, eso dice porque no trajimos pan. Los discípulos dicen: el Señor nos está tirando unas directas, directas, ¿sí? Fíjense cómo los discípulos estaban interpretando lo que el maestro les quería enseñar, ¿sí? Y 8, entendiendo Jesús les dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres? ¿Y cuántas cestas recogisteis? Ni de los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas recogisteis? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardáis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces se les prendió el foco a los discípulos. Entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de ¿qué? De la doctrina de los fariseos y de los saduceos. El Señor también tuvo cuidado de aconsejarles. Tenga cuidado, hermano, lo que oye. Tenga cuidado lo que ve. Tenga cuidado con aquellos que hablan la palabra. Estos hombres, los fariseos y los saduceos, hermano, eran intérpretes de la ley, pero su doctrina estaba fuera de orden. Ellos decían, pero no hacían. Porque Jesús les dijo: hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Oiga, estamos en un tiempo tremendo. La iglesia está entrando por unos lugares oscuros. Y a veces nosotros decimos amén. Mire, por eso que Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, enseña o adviérteles que no, aleluya, enseñen doctrinas, enseñanzas que no están en la escritura. Porque sabe usted tiene su doctrina también, ¿sí? Cada uno de nosotros tenemos nuestra manera de pensar, ¿cierto? ¿Sí? Y usted no crea a sus hijos. Yo no puedo crear a mis hijos como usted los cría. Usted no hace lo que nosotros hacemos, ¿sí? Cada uno de nosotros tenemos nuestra manera de pensar. En lo natural está correcto, pero entrando, hermanos, en enseñanza en su vida, no. Porque hay una enseñanza espiritual que Dios dejó para que nosotros seamos guiados, dice la Biblia, a toda verdad y a toda justicia. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. El Señor nos hizo libres. ¿Cuánto dicen amén? Estábamos atados en mentiras, en doctrinas. No se atrevía a quebrar un vidrio, un espejo, porque eran 7 años de mala suerte. Ni pasar debajo de una escalera, ni mirar un gato en la noche. ¿Cómo estábamos? No tiraba la sal. Se encontraba una moneda en la tirada o algo y decía: no, porque lo chupó el diablo. ¿Cuándo se acuerdan de eso? Estábamos atados, pero gracias a Dios por su palabra. Porque Dios nos hizo libres. Podemos conocer la verdad.
que la verdad es Jesús. Amén. Vaya a Hechos capítulo 2. Vámonos rápido. Hechos capítulo 2. Se llegó a Apocalipsis, ya se pasó. Si está en Génesis, todavía le falta. Hechos capítulo 2, versículo 41. ¿Lo tenemos? Así que los que recibieron su palabra fueron ¿qué? Bautizados. Esa es parte de nuestra doctrina, el bautismo. ¿Cuánto dice amén? Usted aceptó al Señor, recibió al Señor Jesús como su salvador personal, y el paso siguiente es el bautismo. ¿Sí? Y dice el 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban ¿en qué? En la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones, en la enseñanza de los apóstoles. La gente empezó a caminar porque los apóstoles empezaron a enseñar. ¿Y qué era lo que los apóstoles hablaban? Predicaban a Cristo crucificado y resucitado. Cristo murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados, derramó su sangre, pero al tercer día resucitó de entre los muertos. Esa era la predicación de los apóstoles. Cristo resucitado, Jesús perdona pecados, Jesús cambia vidas, Jesús restaura, Jesús. Y el fundamento de nuestra vida, hermanos, es Jesucristo. Pablo dice en Corintios, hermanos, primera de Corintios 3, vamos a Corintios 3. Vaya Corintios. Primera de Corintios 3. Ustedes son bien rápidos. Primera de Corintios 3:10. ¿Lo tiene? Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es ¿quién? Cristo. El fundamento es la base sólida de nuestra vida. Y una base sólida porque Cristo es la roca. ¿Cuántos dicen amén? Jesús dijo amén. El que fundare su casa sobre la roca. Nuestro fundamento es Jesús. Y dice Pablo, nadie puede poner otro fundamento el cual ya es puesto. Nadie puede cambiar. En Puerto Rico, hermanos, hay una enseñanza, se llama Mita, no me equivoco. Una tal Mita, una señora que ella proclamó que ella era la reencarnación del Espíritu Santo. Y luego su esposo es Aarón, el sacerdote. Y ¿sabe una cosa? Se le cantaba, se le adoraba, se le veneraba a esta mujer. Ya murió, yo creo, ya pasó ella. Pero se quedó Aarón, su esposo. Y todavía, hermano, y el templo donde ellos están, grandísimo. Gente, hermanos. ¿Cómo es posible que esta gente puede haber caído en esto? Porque no conoce la doctrina de Cristo. Esta
Este libro, hermanos, Dios nos lo dejó para que todos, no solamente el predicador o el maestro, el evangelista, no, dice la Biblia que la palabra no es de interpretación privada, sino que todos los santos, aleluya de Dios, todos los siervos de Dios, la enseñaron. Usted tiene acceso a ella. El problema es que no la usamos. Al cabo el domingo no la leen, ¿verdad? Amén. Y llegamos y lo dejamos. Pablo le dijo a Timoteo: ella te puede ser sabio para la salvación. En ella puedes encontrar la verdad. Oye, ahora entendí. Mire, he estado mirando algunos predicadores acerca de diferentes denominaciones y dije: con razón aquella hermana que dijo que encontró la verdad, porque esos hombres usan la palabra de Dios, pero cuando uno los oye y puede uno comparar la palabra, puede entender dónde está su error. No conocen la doctrina de Cristo. Pero si usted los oye, usted se convierte con ellos, hermano. Óigame, los testigos le hablan la Biblia y le abren la Biblia. Pero es fácil entender, hermano. Porque por eso es que Pablo le recomienda a Timoteo que mande a hombres que no enseñen doctrinas falsas, doctrinas que no están de acuerdo a la palabra. Ahora mire, vaya a Efesios. Vayamos a Efesios, capítulo 4. Mire qué importante es conocer la doctrina de Cristo. ¿Qué enseñaban los apóstoles? Cristo. ¿Sí? ¿Qué dice Mateo 28? Por ahí el versículo 18. Jesús le dijo a los discípulos: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Sí? Jesús dijo: ahora yo soy el mandamás. Toda autoridad se me fue dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego les dijo: ¿y qué? Y enseñándoles que guarden todas estas cosas que yo os sé. ¿Quién les mandó a los discípulos? Jesús. Jesús les mandó. Y ellos predicaron el evangelio de Jesucristo. Amén. Ahora Efesios capítulo, le dije, 4, ¿verdad? Ay, Señor. Cuando llega a mi edad, dice el pastor. Bueno, ya lo pasé. Efesios 4:11, ¿lo tiene? ¿Sí? Efesios 4:11 dice, a ver si no me equivoqué. Espérame, Efesios 4:11. Vamos a ver. Dice 11: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, porque vergonzoso aún hablar. ¿No? ¿Yo estoy mal? Oh, yo estoy en el 5:11. Ah, ¿verdad? Discúlpeme. Y él mismo constituyó a unos ¿qué? Apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Quién constituyó a los siervos? Cristo. Ahora, propósito: a fin de perfeccionar a los santos para la obra de ¿qué? Del ministerio. El Señor mandó a sus siervos y el fin es para que usted se perfeccione. Ahora, ¿para qué? Para la obra del ministerio.
Así es de que no podemos estar sentados. ¿Cuántos dicen amén? Usted está aquí con un propósito de aprender. ¿Para qué? Para después enseñar. ¿Sí? Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón que perfecto, a la medida y a la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Hacia dónde tenemos que llegar? Así es de que no nos podemos quedar chaparritos. Aquí sí hay crecimiento. Y eso depende de nosotros. ¿Sí? A la estatura de Cristo. Para que ya no seamos, ¿qué? Niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de ¿qué? Mire, investigué que era fluctancia. ¿Sí? Quizás usted lo ha leído. Mire, le aconsejo algo. Cuando no entendamos una palabra, vaya al diccionario. Porque hay veces nos quedamos hasta ahí, en ese versículo, ¿verdad? ¿Qué quiso decir el Señor? Escudriñar las escrituras, dijo el Señor, ¿verdad? Eso es escudriñar. Es, hermano, escarbar. ¿Sí? Escudriñar las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas hallaréis la vida eterna. Y ellas dan testimonio de mí. ¿Sí? Y dice el versículo, ¿en qué estábamos? ¿Sí? 4:14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por viento de doctrinas. Mire, ¿sabe usted esos que hacen llover oro? Es como la gente se va, ¿verdad? Discúlpenme, pero eso no es doctrina. ¿Sabe por qué hacen eso? Para bajarle la feria. Y usted está, ¿sí? Yo me puse a pensar una ocasión, si esos hombres tienen ese poder para llover oro, hacer llover oro, ¿por qué no juntan el oro y lo cambian y invierten su ministerio con ese oro? Simple. ¿Sí? Si tienen ese poder, ¿por qué no lo juntan y van y lo venden? Entonces pueden soportar su ministerio. Doctrina, perdón, hermano. ¿Sí? Eso no es doctrina. No es doctrina de la Escritura. Usted busque la Escritura. Y recuérdese, la Biblia dice que en los últimos días la gente Dios iba a mandar engañadores para que sean engañados. El diablo también hace milagros. Dispénseme, pero bíblicamente, búsqueme en la Biblia si puedo hacer esas cosas. No, esa no es doctrina. Y es más, me voy a meter en un problema. El danzar no es bíblico. En el Antiguo Testamento usted lo va a encontrar. Sí, pero esa es una tradición judaica. David no danzó en el espíritu. Escudriñe la Biblia. David danzó por agradecimiento que llevaban el arca de Jehová. Y él en agradecimiento danzó. Si usted le nace hacer algo por el Señor, hágalo. Pero no que sea una doctrina de la Escritura. Eso no es doctrina. Y búsqueme en el Nuevo Testamento, o sea, la iglesia hizo eso. No. ¿Sí? Le vuelvo a repetir. Yo no tengo ningún problema de que la gente se levante y dance. Si lo hace para el Señor, es para el Señor. ¿Sí? Tengo ningún problema. Pero no es una enseñanza doctrinal de la iglesia.
¿Sí? Dice, fíjese bien, lo que estaba escudriñando acerca de estratagema. No, perdone, es fluctuante. Fluctuante es vacilar, dice, vacilar un cuerpo sobre las aguas por el movimiento de ellas, ser llevado por las olas, estar en riesgo de perderse o arruinarse una cosa, vacilar, dudar. Sinónimos de fluctuante, de fluctuar, vacilar, balancear, dudar, titubear. Cuando Pablo le está diciendo en el versículo que leímos, en el 14, para que ya no seamos niños, ¿qué? Fluctuantes. Niños llevados por doquiera, ¿de qué? Doctrina, de enseñanzas, ¿sí? Por él dice, llevados por donde quiera de todo viento de doctrinas, para estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas de ¿qué? Ahora, estratagema, ¿qué es esa palabra? El diccionario dice, mire, estratagema se conoce como una estratagema, una acción hábil, astuta, que opera mediante el engaño a la sorpresa, dice, a la sorpresa o a través de lo cual se procura conseguir o evitar algo. En griego, estrategeos, que traducido generalmente es un general de un ejército. En este sentido, un estratagema puede ser una operación o maniobra militar que logra engañar o confundir al enemigo para conducir a una situación desfavorable o ventajosa. Nosotros tenemos un enemigo, ¿cuántos dicen amén? ¿Y nuestro enemigo es qué? Él usa las artimañas del error. Y dice, ¿cuál es el propósito? Para confundirnos, para engañarnos, ¿sí? ¿Usted ha oído la historia del caballo de Troya? ¿La ha oído? ¿Sí? Dice que el caballo de Troya, hermanos, es una estratagema. Más famosa de la historia de la literatura es el caballo de Troya. Durante el sitio de la ciudad amurallada de Troya, los griegos entregaron a manera de obsequio un enorme caballo de madera que fue interpretado por los troyanos como un signo de su victoria. Dentro de él, sin embargo, estaban ocultos algunos de los mejores guerreros griegos. Durante la noche, estos salieron del caballo y abrieron la puerta de la ciudad fortificada, con lo cual fue derrotada Troya. Quien concibió el plan fue el astuto Odiseo, también conocido como Ulises. O sea, la historia dice que los de Troya habían ganado la batalla, pero los griegos hicieron un plan y le mandaron un caballo de madera enorme. Y como ellos lo interpretaron, era un trofeo para ellos. Habían ganado la victoria. Dejaron entrar a ese caballo, pero lo que no sabían es que había una trampa, una estratagema, una estrategia. ¿Sí? El diablo dice que anda como león, rugiendo, mirando a quién. Mañana nos va a andar buscando. Como Dios tiene un plan para tu vida, el enemigo tiene un plan para destruirte.
El ladrón ha venido a matar, hurtar y ¿qué? Y destruir. Ahora entiende la importancia por qué Pablo le dice a Timoteo: hey, te encargo que no enseñen otro evangelio, que no enseñen diferente doctrina. Y mire, la escritura está bien tremenda, hermanos, porque ya voy a terminar. La Biblia dice que no podemos dejarlos entrar a nuestra casa. ¿Ha leído esa escritura? Porque dice que el que lo deja entrar participa en sus obras. No puedo decirle a todo lo que dice Dios es correcto. Estudie la Biblia. La palabra de Dios es nuestra guía, hermanos. La palabra de Dios es nuestro mapa para la eternidad. ¿Sí? Primera de Corintios, y ahí terminamos. Vaya, Primera de Corintios. ¿Lo tiene? Primera de Corintios 1:10. Y aquí terminamos. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y del hermano Sostenes, a la iglesia de Dios que está en Corintios, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y ¿qué? Y nuestro. ¿Sí? Y dice: gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros. Por la gracia, ¿no es? Primera de Corintios 1. Ay, Señor. Del 1 al 10. Del 1 al 10. Entonces están oyendo. Yo pensaba que se me estaban durmiendo, porque yo tengo el don de dormir, ¿eh? Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. ¿Saben lo que a nosotros? Tenemos diferentes caracteres, ¿verdad? ¿Sí? Hay unos que son muy gritones como su servidor, hay otros que son muy callados, hay otros que, ¿verdad?, son aburridos, hay otros que no. Pero ¿saben lo que a nosotros nos une? Es la palabra de Dios. Cuando venimos a la casa de Dios, todos en conjunto llegamos, nuestra mente, ¿a dónde se enfoca? A Jesús, ¿verdad? Por eso la importancia de la adoración. Porque cuando venimos, hermano, juntamente nos unimos y traemos adoración a nuestro Dios. ¿Sí? Y Pablo dice, hermanos, que haya un mismo sentir en nosotros. Y la única manera de poder estar, hermanos, de acuerdo, es por la palabra de Dios. Timoteo, hermanos, entendió y les enseñó a aquellos que andaban enseñando diferentes doctrinas. ¿Sí? Jesús le dijo a sus discípulos: tengan cuidado con la doctrina de los fariseos. Hermano, tenga cuidado, ¿sí? Porque sabe que hay mucha gente se ha ido y se ha perdido en los caminos de Dios. Yo le digo, mire, por experiencia, yo tengo familiares, servían a Dios, iban a la iglesia, participaban en un ministerio. Y sabe, hicieron un movimiento. Y cuando ellos hicieron el movimiento, como hijos de Dios, como hermanos, como familia, le decíamos: oye,
¿Ya lo consultaste con Dios? Y la persona dijo, sí, yo sé que Dios está de acuerdo. Ok, Dios te bendiga. Se movió y rápidamente, ¿vas a la iglesia? Y el varón dijo, sí, sí voy a la iglesia, gloria a Dios. Pero antes de eso, hermano, le dijimos, hey, ten cuidado, porque si haces un movimiento y Dios no está envuelto en el asunto, vas a caer. ¿Y sabe qué? Tristemente, ya no va a la iglesia, ni su familia va a la iglesia. Y eran gente que servía a Dios, hermano. Pero ¿sabe lo que pasó? Se dejó engañar. ¿Sí? El diablo tiene sus propósitos, sus hermanos. Él tiene cosas que a nosotros, hermanos, nos van a dañar en nuestra vida si nosotros nos apartamos de Cristo Jesús. Amén. En esta noche yo le aconsejo, conozca de la doctrina de Cristo. ¿Sí? Tome tiempo a leer la palabra de Dios. Escudriñe la palabra. Busque en oración. Manténgase, hermano, en la comunión de Dios. Y eso nos va a llevar, hermano, a estar cerca del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Póngase de pie.